Hay muchas personas que dejan algo, un mal hábito. El alcohol, los porros, la cocaína, el scroll infinito, las compras, el porno, relaciones destructivas. Y aun habiéndolo dejado, acaban volviendo. Estás un tiempo sin eso, parece incluso que al principio te va bien, pero la vida te va llevando y al final todo acaba en el mismo lugar. Y parece que no te puedes quitar eso de tu vida. Quédate porque te voy a explicar qué hay detrás de que no paremos de caer de nuevo, de que nos alejemos de aquello que tanto nos daña, pero siempre acabamos en el mismo lugar. Te habrá pasado. Hay algo que repites, que no te sienta bien y quieres dejar de hacerlo. Bien, lo consigues y al cabo de un tiempo acabas volviendo a ello. Muchas veces esto se explica diciendo que en verdad esa persona no quería cambiar o que no puso suficiente voluntad, que se relajó o incluso si estaba haciendo un tratamiento, que el tratamiento falló, no era suficiente. Pero muchas veces el problema es mucho más profundo y te lo voy a lanzar de primeras y luego te lo voy a contextualizar. Muchas personas recaen porque intentan volver a una vida que ya era parte del problema. Esto se ve mucho en adicciones y en tratamientos. La mayoría entiende la recuperación como dejar de consumir, pero dejar algo no es simplemente no hacerlo, porque si tú sigues siendo la misma persona, en el mismo contexto, relacionándote también con las mismas personas, con las mismas ambiciones, en el mismo lugar de trabajo sin posibilidad de mejorar, sigues cargando con las mismas heridas, sigues atrapado en un sistema, la rueda de la rata, para intentar sacar un poquito la cabecita y cuando pueden te la meten y vuelves a estar abajo para correr un poquito más por esa rueda. Persigues los mismos premios que persigue todo el mundo. Es decir, que todo es igual que cuando te consideras que eras una persona normal. Lo que pasa que ahora no está esa sustancia, esa conducta o esa persona tóxica. En ese caso, sigue teniendo sentido aquel mal hábito. Porque la droga o la conducta adictiva o la relación tóxica no aparece de la nada. Cumple una función. Puede distraerte, anestesiarte, darte placer, alivio, incluso darte intensidad, aceleración y capacidad de seguir tirando hacia adelante sin sentir todo lo que vas acumulando. Te ayuda a no pensar, incluso a veces a sentirte válido. Y si esas necesidades siguen vivas, aquello que quieres dejar tiene sentido. Porque nadie se engancha a algo por lo que es ese algo, se engancha por lo que le hace sentir. Y la intensidad de lo que sentirás tiene que ver con cómo estés por dentro, porque si estás peor, eso te va a aliviar mucho más. Si tu vida es un caos, si te faltan habilidades de afrontamiento, de gestión a nivel de habilidades sociales, situaciones que sean tensas para ti o incluso gestión emocional, regulación del estrés, todo eso hace que tu necesidad aumente. Y claro, cuando pillas algo que de repente te quita, aunque sea momentáneamente, todo el dolor que sientes, eso para tu cerebro se queda grabado a fuego. Así que ten en cuenta esto. Hay toda una serie de causas que como no están siendo resueltas, necesites algo que hace que no sientas tanto ese malestar. Pero aún gestionando 2 o 3 cosas de estas, si no resuelves todo, si no haces un cambio de vida, si no haces un cambio de persona, de identidad, lo que quieres dejar sigue teniendo sentido, porque es el camino que tu cerebro ha creado para que cualquier cosa de aquí, de estas causas que te quieres quitar, sea aliviado porque no las estás atendiendo. Y aquí vamos a lo que normalmente no se trabaja, y mucho menos en la mayoría de centros de adicciones. Pero antes quiero decirte que tengo una newsletter donde cada día envío un email para ayudarte a liberarte de tus cadenas. Herramientas, reflexiones, prácticas, todo ello para mejorar tu mentalidad y que cada vez estés mejor. Emails cortos, fáciles de leer, pero muy transformadores. Si quieres recibirlos, te puedes suscribir gratis a través del enlace que hay de mi web en la descripción o si no a través del código QR que estarás viendo en pantalla. Sigamos. Muchos tratamientos o incluso personas que lo hacen por su cuenta y quieren dejar de hacer hábitos tóxicos trabajan la conducta, el control, la abstinencia, la evitación de riesgos y no está mal, es una primera capa, pero es la primera porque no profundizan en heridas emocionales, identidad, gestión del vacío existencial que todo ser humano experimenta y que se acrecenta a medida que acumulas cortisol. Tampoco trabajan el crear un horizonte que sea esperanzador, motivante, que les ilusione y se conforman en las vidas en las que está la gran mayoría. Tampoco hay un trabajo cognitivo en el que se les explique y entiendan
la evolución del ser humano para no caer en ideologías y en las narrativas que hoy en día la mayoría tienen y que se piensan que son la verdad absoluta. Y esas narrativas, entre otras cosas, generan deseos que asumes como si fueran deseos legítimos, pero solamente lo deseas porque es la narrativa actual. Si fuera otra época con otra narrativa desearías otras cosas. Y claro, todo esto es importantísimo que sea integrado y convertir a la persona en una salvaje que sea capaz de ir a por esa vida que realmente quiere y merece, que entienda y se responsabilice del lugar en el que está, pero que conecte con esa fuerza, con esa motivación que le lleve a ponerse en su camino, subiendo 4 o 5 marchas y no pare hasta que lo consiga, haciéndola fuerte, curtiéndola y que pueda soltar todo aquello que le lastra, porque se ha trabajado la culpa, se ha trabajado el frenarse por decepcionar a las personas y sí, siente emociones, pero las emociones son para ser sentidas y no le bloquean, no le limitan. Esto es un trabajo brutal y que no se hace de un día para otro, ni siquiera en 2 o 3 meses. Entonces tenemos a personas que poco han cambiado quiénes son y lo que les rodea. Y por lo tanto siguen reprimiendo, siguen teniendo cortisol, siguen evitando ciertas emociones y todo eso activa el sistema de recompensa. ¿Y qué aparece? La vía que ya habían creado. Si es que no podía ser de otra forma. Cuanto peor estás, más necesitas compensar. Y que dejes algo a la fuerza y que trabajes esa capacidad de aguantar y la disciplina no es suficiente si tienes un montón de mierda acumulada. E incluso liberar esa mierda, si sigues estando en un lugar en el que se va acumulando, tampoco es suficiente. Tienes que ir a por el premio gordo. Tienes que ser otra persona con otra vida. Porque la mayoría, aunque se autoengañen con discursos para no sentirse mal, no consumen para sentir placer. Consumen para dejar de sentir el peso de sus vidas. ¿Sabes cuál es uno de los errores más grandes que cometen la mayoría de centros y tratamientos? Que intentan que la persona vuelva a ser normal. Pero ¿y si lo normal es enfermedad? ¿Y si lo normal es desequilibrio? ¿Y si la gente normal tiene un pie dentro del trastorno y otro fuera? Porque realmente lo que significa que algo sea normal es que abarca a una gran cantidad de personas, a la mayoría. Por eso se le llama normalidad. Está dentro de la norma. Y lo que está dentro de la norma es el estrés, es la represión emocional, es la conformidad, la desconexión, toda una serie de hábitos que van en contra de la salud y una gestión del pensamiento propia de alguien que está desquiciado. Además de una ultra hiperestimulación. Lo que pasa que esas ultra hiperestimulaciones, esas anestesias, están normalmente aceptadas. Móvil, azúcar, alcohol en situaciones sociales, trabajo obsesivo, validarse constantemente, sintiendo que su opinión es importante en cada momento, tabaco, exceso de café, bueno, ya sabes. En realidad lo que están haciendo es intentar reducir el nivel de consecuencias, pero siguen queriendo vivir una vida de alguien que tiene problemas, una vida de alguien que siente insatisfacción, una vida de alguien que en el fondo también es adicta, porque cuando no puedes dejar de hacer algo que te genera consecuencias negativas, a eso se le llama adicción. Entonces, lo que hacen la mayoría de centros es llevar a una persona que ha llegado a un punto muy extremo de la adicción unos pasos más atrás, donde está la gente normal, sin ver que ahí también es adicción. Lo que pasa que esa persona ya ha creado el camino para volver al extremo. Y lo que pasa que estamos viendo que la gente normal, la que no llega a un centro de adicciones, por ejemplo, esa no es adicta. Pero claro que hay una adicción, porque la adicción no es a algo. La adicción es el hecho de cogerlo de fuera para anestesiarlo de dentro. Y si analizamos la sociedad de hoy en día, siguen ahí. Lo que pasa es que no han dado unos pasos más allá como el que llega a un centro de adicciones. Así que el que ha llegado a ese extremo, el que ha vivido tal infierno, no le puedes dejar en el otro lugar. Es insuficiente, es una putada que le dejes ahí, porque la mayoría no está bien y está atrapada en vidas pequeñas. Es por eso por lo que la recaída no ocurre porque la persona quiera destruirse. Es porque todavía necesita escapar de su vida y ya creó la forma de escapar. Entonces es muy fácil cruzar ese puente. Es importante entender que lo que consideramos como una persona normal también compensa. Y no es que esté diciendo que no haya que compensar, es que hay que mirar realmente el nivel de compensación y lo que está compensando. Así podremos analizar que de base está pasando casi lo mismo o lo mismo que la persona que acaba llegando a un centro de adicciones. Lo único que debido a alguna experiencia, alguna situación concreta, algún trauma,
ha acabado cruzando ese puente y le hizo sentir la primera vez que probó eso que probó de tal manera que empezó a hacerlo hasta que se quedó enganchada. Pero si miras a la mayoría, al resto, van sobreviviendo con un poquito de alcohol, con un poquito de móvil, con un poquito de azúcar, con un poquito de validación. Y a alguien que ha llegado a esos extremos ya no le sirve lo otro. Son premios de consolación porque ya descubrió algo mucho más potente para huir del gran vacío de la vida insatisfactoria. Por eso hay que entender que la persona que llegó al extremo de lo que hoy en día consideramos adicción no es tan distinta. Es alguien que llegó más lejos en el camino que la mayoría recorren. Y es por eso por lo que la mayoría recae. Porque volver al mismo entorno, con la misma identidad, con la misma forma de pensar y con los mismos impactos constantes para llevarles a consumir, a estimularse, a compensar, ¿qué van a hacer? Si van acumulando estrés, tensión de las diferentes situaciones que van sucediendo, malestar, desesperanza de ver que su vida no está casi cambiando porque el sistema está preparado para que no puedan salir de ahí. Se han dejado de imaginar nuevos futuros y debido a la hiperestimulación, la motivación de llevarles a algo que requiera un esfuerzo, aunque les vaya a hacer estar muchísimo mejor a la larga, esa motivación no es tan fuerte como los estímulos a corto plazo que tienen por doquier. Pues lo normal es que las cifras de recaídas sean las que son, súper elevadas. Como te he dicho, el verdadero cambio no es dejar esa sustancia, conducta o persona, es convertirte en otra persona. Es que no te conformes con ir un poquito más atrás en la curva del desequilibrio, porque ahí también estás en peligro, porque ahí también hay insatisfacción. Para que la persona no recaiga, tiene que irse a kilómetros de aquel punto en el que cayó, para que tenga margen, para que pueda gestionar, para que vea las alertas si se está acercando y pueda recular. Si llevas a alguien que ha hecho un paso más en lo que hace la mayoría de la sociedad, que es reventarse a dopamina, pues ¿dónde te crees que va a llegar si estás solamente a un paso? Es que es muy salvaje la transformación que tienes que hacer para dejar de caer en esos extremos que te deterioran a ti, a tu familia y a toda tu vida en general. Y no todo el mundo está preparado. Lo entiendo, pero te tengo que decir lo que hay, porque lo que experimentas en tu vida es el resultado de quién eres. Y es ahí donde se tiene que producir el cambio e irte, como te he dicho, muchísimo más lejos de donde está la mayoría, porque si analizas los patrones es lo mismo, pero sin esos extremos. Hay que aceptar que no todo el mundo está preparado para hacer ese cambio y que hay gente que aceptan vivir en vidas pequeñas, vidas vacías, pero con mucha estimulación, mucha anestesia para seguir tirando hacia adelante. Cada uno es responsable de lo que decide, y es que hacia donde vamos es hacia cada vez más ese tipo de vidas en cada vez más personas. Pero te tengo que ser sincero y decirte que ese es el motivo de la insatisfacción vital y lo que hace que la mayoría de personas, aunque intenten dejar algo, acaban volviendo porque tiene sentido. Y por eso te digo que si realmente, de verdad, quieres dejar algo, como no hagas este proceso, como no decidas no conformarte y ver lo normal como antinatural, lo normal como enfermedad, y por mucho que te cueste te vayas justo al otro lado, aunque lo construyas con tranquilidad, con progresión, pero que sepas hacia dónde vas, hacia cada vez necesitar menos cosas, hacerte más fuerte, más antifrágil, porque solemos envidiar la vida de mucha gente que parece normal, pero cuando entramos en sus vidas, cuando las analizamos, no hay nada que envidiar. Y no es un juicio, es un análisis que espero que te sirva para que no te conformes. Es la manifestación de un cambio interno y externo brutal que te está pidiendo a gritos que hagas. Y eres capaz de hacerlo. Solo tienes que aceptar recorrer ese camino y transitarlo poco a poco. Puedes tropezar, puedes reducir la marcha, pero saber que ese es el camino que te va a reportar la plenitud y la satisfacción, el de no conformarte con la inercia que nos hemos conformado hoy en día como sociedad. La conclusión de todo esto es que la recaída no viene porque haya una droga o un tipo de conducta que exista. La recaída ocurre porque la vida de esa persona sigue haciendo que sea necesaria esa droga, esa conducta o esa relación. Y mientras una recuperación o un trabajo personal signifique
volver a tener una vida normal, muchas personas seguirán recayendo. Hemos llegado al final de lo que te quería decir y se me ha olvidado decirte antes que si te ha parecido interesante, te agradecería que me dejaras por aquí un like y suscríbete al canal si quieres no perderte más contenido de este estilo.